Muy buenos días, amigas radioescuchas y amigos radioescuchos, o televidentas y televidentos. Eh, muy, muy alegre, muy contento. Les saluda Jorge Borges, que otra vez vengo con pues, algunas curiosidades que me he encontrado en mi vida y que me gusta platicarlas. Entonces, y me he dado cuenta que hay gente que les gusta escucharlo. Entonces, perfecto. Vamos a platicar todas esas cosas. Una de ellas era el significado de las palabras, que varía mucho, ¿verdad? Insistimos en eso y insistimos que hay que respetar esa variación, porque los idiomas son entes vivos que son obra de gente viva. Entonces, eso, respetarlo, ¿verdad? Bueno, miren, ahora traigo dos palabras. La primera de ellas es resiliencia, se está poniendo de moda. Resiliencia, así, Resiliencia. La pronunciación es un poquito, no es tan fluida como en otras palabras, pero bueno, hay que acostumbrarse. De hecho, eso nos repetía mucho. Esta palabra me la encontré por primera vez en mi clase de estática en la Facultad de Ingeniería hace casi 60 años, fue en el año 61, y el ingeniero Cuadros, que era nuestro profesor, nos repetía mucho eso de la pronunciación resiliencia, y hablaba de dos cantidades importantes en los materiales de construcción, en los materiales de cualquier cosa, que son la resistencia y la resiliencia. Y él marcaba mucho esta diferente pronunciación porque son cosas emparentadas pero diferentes. Miren, en física pasa mucho. Lo que el maestro quería atraernos es a que consideramos ciertas cualidades de los materiales que a la hora en que llega uno, yo no llegué, pero muchos llegaron, a las materias centrales de la carrera de ingeniería civil se van a encontrar. Una de ellas es la de resistencia de un material y otra la resiliencia. Entonces él nos marcaba esas dos con sus pronunciaciones bien puestas, ¿verdad? Porque luego sirven para calcular estructuras. Entonces hacen bien los maestros que en etapas iniciales de la educación le van abriendo horizontes sobre lo que va a seguir, porque entonces a lo que va a seguir llega uno con mucho más entusiasmo y más motivado. Esa es una buena costumbre didáctica y pedagógica, ¿verdad? Entonces se lo agradecemos mucho al maestro Cuadros. No seguí yo, pero se le agradece mucho. Eh, Esa nos insistió mucho. La resistencia de un material es el aguante que tiene al esfuerzo estático, ¿verdad? Están ustedes comprimiendo algo o tensionando algo y qué fuerza es capaz de resistir ese material antes de romperse. Eso es la resistencia. Eh, pero en la física hay cuestiones de estáticas y cuestiones dinámicas. La fricción es algo parecido, ¿no? Hay una fricción estática y una dinámica entre dos materiales. Bueno, repetimos, está la resistencia, que es a la tensión quieta. Uno ve una estructura de acero y pues la ve, pero no te das cuenta de lo que está aguantando cada uno de sus vigas, cada uno de sus elementos de construcción. Entonces, bueno, eso es importante, ambos conceptos. Bien, la resiliencia, en cambio, resiliencia, aunque cueste trabajo pronunciarlo, la resiliencia es la resistencia al impacto. Esto es dinámico. Lo anterior, el esfuerzo, esto es estático, pero al impacto, eso es dinámico. Entonces, la resiliencia es la capacidad que tiene un material de resistir un impacto. Puede ser algo muy frágil, ¿verdad? O algo muy resistente. Digamos, el acero es muy resistente,
En cambio, pues, ¿qué será? El mármol vale gorro, es muy bonito, pero no aguanta golpes. En cambio, el acero, pues aguanta golpes. Me quedé con esto en la cabeza durante muchos años y hace unos casi 20, cuando el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, eh, bueno, ustedes recuerdan, unos aviones se estrellan contra las torres y producen un incendio interior, y finalmente las torres caen. Entonces, bueno, este comportamiento era predecible a saber de los expertos de el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Yo en esa época que oí esta conferencia, les voy a mencionar una conferencia, oí una conferencia de expertos, realmente era un panel, donde comentaban por qué se habían caído. Y la explicación de la caída de las Torres Gemelas es que, aunque aguantaron el primer impacto, lo que no aguantaron fue el calor generado. El acero transmitió el calor a todas las estructuras, a toda la estructura de cada una de eh, de las torres, y cambió, porque es una propiedad de los materiales, que su resistencia y su resiliencia cambian, disminuyen con el calor, y con un calor como el que produjeron, creo que son algo así como 150 toneladas de combustible del avión, pues, quemándose. Bueno, este calor fue terrible, enorme. Entonces se debilitó la resistencia de algún elemento, entonces permitió que se cayeran algunos pisos, y entonces la resiliencia de toda la estructura, cuando se cayeron los pisos hasta arriba, pues se fue a volar, ¿verdad? La resiliencia también había disminuido, resistencia y resiliencia habían disminuido con el tremendo calor. Entonces, cataplum, 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 ahí se fueron las torres así. Terrible fue aquella visión, ¿verdad? Entonces, bueno, las Torres Gemelas, volví a oír la palabra resiliencia, y más adelante lo oí en otro contexto. Resulta que algo pasó en, la, en el plantel de San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Algo pasó y algún conflicto, y algún profesor actuó con mucha cordura en ese conflicto, y una amiga, una profesora de allá de la universidad, psicóloga, eh, comentó que en torno de la alabanza la gran resiliencia de ese profesor. ¿Ya? Eso me llamó la atención, y bueno, un salto del significado que se tiene, es como las quesadillas, ¿no? Hablaremos de eso. El significado que se tiene en un contexto en donde lo inventan el término en la ciencia de materiales, la resistencia de materiales, inventan el término, pero se traslada a otro. Entonces, finalmente me entero de que entendiendo cosas similares, este concepto pasó a la ecología y a la psicología. De la psicología es de esperarse que se difunda por todo el lenguaje nuestro. Y así va a pasar, pero pues insistimos en que una cosa es resistencia, estrés significa efecto, resistencia es aguante al estrés, en cambio, resiliencia es aguante al impacto. Entonces, eh, esta cápsula es no confundir. Entonces, resiliencia, aguas, es diferente a resistencia. En el momento que me cayó de novedad que ya estaba ese término en psicología, y en psicología representa algo similar. ¿Sí? El estrés es el que tiene uno, cuando vamos viajando en el metro y tomar acá, cambiar allá, etc. Eso es estrés. Pero a la hora que choca el metro, Dios quiera que no, lo que se necesita es resiliencia, porque uno no se lo esperaba, ¿verdad? Cuando uno llega a viajar en metro, pues espera uno
multitud, etcétera, etcétera, pero cuando hay un choque, pues no. Entonces, ese tipo de cualidades que inmediatamente que me lo dijeron, yo pensé en personajes históricos como nuestra historia, don Miguel Hidalgo, Benito Juárez, don Venustiano Carranza. En el contexto internacional pensé yo en Franklin Roosevelt, en Charles de Gaulle, en Konrad Adenauer, gentes que cuando yo estaba ya de principiante en la lectura de periódicos y revistas, eran personajes muy importantes, ¿verdad? Entonces, pensé en ellos, pero también pensé en personas de a pie que yo conocía y a las cuales le reconocía esa resiliencia, ser unas personas con una resiliencia elevada. Personas de a pie, primero las damas, pienso en una dama llamada Soledad, otra María Luisa, muy querida, Yolanda, Patricia, y luego pues los caballeros, pensaría, y doña Sonia, mis respetos para doña Sonia, el problemón que vivió y venció, es de antología. An- es, es enorme lo que hizo esa mujer. Y en el campo de las damas, pues, y en el campo de los caballeros tendríamos a un amigo Alfredo que enfrentó muy bien un cáncer que tuvo. A don Samuel, un viejito que conocí hace muchísimos años, por aquella época más o menos. A don Paco, también una persona de edad de esa época. A ver que tengo aquí apuntado también, don Paco. Bueno, además a don Salvador Nava, ese activista político fabuloso que tuvo San Luis Potosí el honor de parir ese gran ser humano. Y ahora Oaxaca, don Alfredo Harpelú, un hombre que también sufrió agresiones, fue secuestrado, y lo enfrentó con una gran entereza todo aquello. Eh, en fin, esas personas, o sea, tanto lo pueden encontrar ustedes gentes muy resilientes, ahí como el maestro Cuadros, se lo repito mil veces, resilientes, que aguantan los acontecimientos inesperados. Se lo pueden encontrar en personajes históricos, pero también en cuates, amigos, todo eso. Se lo van a encontrar. Entonces, amigos y amigas, ¿verdad? Desde luego. Y, y bueno, esto es en cuanto a la palabra resiliencia. Y aquí dejamos la resiliencia. Y vamos a otra palabra que es la palabra exponencial. Exponencial. Se está usando mucho y me movió a revisar esta palabra que en alguna de las conferencias diarias, que a las 7 de la noche, eh, de los encuentros diarios de que a las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche, hay con autoridades de salubridad, que dirige muy acertadamente el doctor Hugo López Gatell. Este, el doctor Gatell dijo algo así como que una curva exponencial es una que crece muy rápido. Lo dio casi como definición. Le explicó a los periodistas, les dijo, una curva exponencial es una que crece muy rápido, así para que entendieran. Eh, pero rápidamente en internet algún amigo manifestó su enojo. Dijo que eso no era el significado de exponencial. Y bueno, pues mire, este amigo también matemático como yo, pues sí, exponencial quiere decir algo más específico para los del gremio de matemáticos, pero para la gente común que ahorita quiere ideas evidentes, pues vale. Y es una bonita palabra, exponencial. Exponencial es en una operación de elevar una cantidad a una potencia, lo de abajo se llama base, por ejemplo, 7 a la tercera potencia, 7 por 7 por 7. Entonces,
7 es la base y 3, la tercera, es el exponente, de ahí viene exponencial. Porque hay funciones, una función es una correspondencia entre dos cantidades, que cuando una se mueve, que es la variable, hace que la otra, que es la función, también se mueva. ¿Ya? Ahí, pasa mucho en la ley de la caída de los graves, esto surgió mucho en esa época. ¿Verdad? Descartes, Galileo, Newton, todo eso surgió. Y una función exponencial, bueno, por ejemplo, una función cuadrática es cuando aparece la variable elevado a la segunda potencia. Es cúbica cuando aparece a la tercera potencia, es cuártica a la cuarta, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas que les digo son algebraicas, eh, donde la variable aparece afectada por un exponente que es un número. Pero hay funciones, y hay una muy importante, que es la función exponencial, en que el número aparece abajo en la base y lo que aparece en el exponente es la variable. La variable está variando en el exponente y eso hace que las cantidades crezcan mucho. ¿Verdad? Entonces, en respuesta a la variación de un exponente, la función exponencial, un número fijo, 8, digamos, 10, elevado a la x o a la 4x, pues es una función exponencial. Y esas crecen muy rápido, ¿verdad? Mucho, muy rápido. Si consideramos que la x, la variable, es el tiempo, pues hecho la raya que crece, ¿no? Entonces, esto es cierto. Es cierto lo que se enojó mi amigo, ¿verdad? De que, pues entre matemáticos no diríamos eso, porque pues, nos quemamos, ¿verdad? Una función exponencial es la que aparece en la x como exponente, ¿verdad? En la expresión, en la fórmula que describe a esa función, la x, la variable que va a variar y que en respuesta a la función va a variar, ¿verdad? Entonces, cuando esa variable aparece como potencia de algo, eso es una función exponencial. Ahí mi amigo y yo estaríamos de acuerdo, y ya de para el real, pues sabríamos que crece muy rápido, ¿verdad? Pero si se mete si hubiera metido el doctor Gatell a explicar este tipo de cosas, que no tiene por qué saber él es médico y tiene auxiliares matemáticos, ¿verdad? Se ve que está muy auxiliado por estadísticos y matemáticos, ¿verdad? Entonces, de ahí que le explica a todos los, los reporteros, pues se le va la sesión y no, ¿verdad? Entonces, hizo bien, pero además de que él hizo bien, el significado matemático es ese, pero tiene la propiedad eh, de que crece rápido. Entonces, esta semántica, esta significación de la palabra exponencial va bien y la mayoría de la gente se va a hacer cargo de ella y va a entender unas explicaciones más complejas que se basan en ese, en ese significado. Entonces, amigos míos, amigos matemáticos, aceptemos esa nueva significación, esa nueva semántica de la palabra exponencial. Nos va mejor que a los físicos, porque miren, nosotros, eh, de- el crecimiento rápido es una propiedad de las funciones exponenciales, pero a los físicos de plano les mandaron la palabra cuántico a lo opuesto, ¿verdad? De lo insignificante a lo fundamental a lo cualitativo, según uso yo, y usa mucha gente. Entonces, amigos míos, aceptémoslo y entendámoslo cuando escuchamos que alguien lo dice. Muchísimas gracias. Seguimos entonces más adelante con el ahí se va de los soviéticos, que fue terrible. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Su amigo Jorge Burges les manda un abrazo.